Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, de manera especial te pedimos hoy que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, que podamos comprender, sobre todo podamos vivir lo que hoy nos vas a enseñar a través de nuestro hermano Jesús. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé esa sabiduría, esa comprensión, y pues que tu gracia se manifieste sobre cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, por acompañarnos, gracias por estar siempre con cada uno de nosotros. Te alabamos, te damos gracias también por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos. Y nos encomendamos a ti, Señor, y a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por el Padre y por el Espíritu Santo. Hermanos, les recordamos a los que están aquí con nosotros físicamente. Si tienen una pregunta, por favor, envíen la palabra y se les lleva el micrófono lo más rápido posible. Y los que nos siguen por internet, nos pueden mandar sus preguntas y comentarios a nuestro Twitter, @mariamadredevis, o también nos pueden mandar a @laovejatorpe, y también nos pueden seguir por Facebook, María Madre de Misericordia, o si les gusta estar todo el tiempo conectados en la web, también nuestra página web, María Madre de Misericordia. Bueno, nos vemos para la Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano Jesús. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito, ¿verdad? Empezar a hablar un poco de la Santísima Virgen. Ayer acabamos de celebrar una de las fiestas más grandes, ¿verdad? De María Santísima, y que, bueno, pues creo que la debemos mencionar a manera de repaso, me imagino, ¿verdad? ¿Cuántos dogmas marianos existen? ¿Cuántos? ¿Y cuáles son? A ver, católicos. La Inmaculada Concepción, ¿qué nos enseña la Inmaculada Concepción? Libre pecado. La Asunción, ¿qué nos enseña la Asunción? Asunta a los cielos, ajá. ¿Cuál? No, ese no es dogma todavía. Ajá. A ver. María, Madre de Dios. La virginidad perpetua de la Santísima Virgen. Esos son los dogmas. ¿Dónde se me escapa uno? Creo que no son 4. La virginidad perpetua. Por favor, esto los católicos lo debemos saber muy bien, ¿verdad? Sin que se nos olvide nunca. La virginidad perpetua de María. La Asunción de la Santísima Virgen, María, Madre de Dios, y la Inmaculada Concepción. Muy bien. Esos son los dogmas, ¿verdad?, que la Iglesia ha declarado. ¿Quién declaró este último de la Asunción de la Santísima Virgen? ¿En qué año? Exactamente. Proclamado por Pío XII, si no me equivoco, yo también, pero creo que sí. Es el Papa que declaró el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. De todas maneras, revísenlo, por favor. Entonces, donde nos enseña, ¿verdad?, que María subió al cielo en cuerpo, alma y espíritu, que no vio la corrupción, ¿verdad? Hay una discusión hasta ahora si la Virgen murió o no murió, si realmente durmió, como lo dice la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? Ahí sí cada uno puede estudiar y disertar sobre eso, ¿verdad?, libremente, porque no se ha pronunciado la Iglesia sobre eso. Lo que la Iglesia enseña es que la Virgen María, y como lo dice el Catecismo muy bonito, terminado el transcurso de su vida terrena, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. La tradición nos cree, ¿no?, que la Virgen, a imagen de Jesús, pues también estuvo dormida en el sepulcro 3 días, 3 noches, y luego el Señor la resucita y la lleva al cielo. Eso nos enseña la tradición, ¿verdad? La Iglesia no se pronuncia exactamente cómo fue eso, porque no está en la Biblia de esa manera, pero nos dice, que, como dice el Catecismo, busquen ustedes cuando hablan de la Asunción de la Virgen, así, terminado el transcurso de su vida terrena, fue asunta, fue llevada al cielo
en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? O sea, no vio la corrupción del pecado. Entonces, ese es el dogma que celebrábamos el día de ayer, una solemnidad muy, muy importante en la historia de la iglesia, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? No creo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar hoy un poco de la Virgen María, su papel en la historia de la salvación y cómo es que ella, ¿no? ¿Qué debemos nosotros, o qué debemos y qué podemos imitar de ella? ¿Sí? La Virgen María, ahí se nos dice, ¿no? De que no, la Virgen María no aparece en la Biblia, dice, ¿no? Por allá los protestantes o cualquier otra cosa. Realmente es muy fácil de comprobar que no es así. Desde el Génesis, capítulo 3, versículo 16, nos habla, ¿verdad?, de esa enemistad que iba a existir entre la serpiente y la mujer. Y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, nos vuelve a hablar de una mujer, nos vuelve a hablar con las mismas palabras, dice, ¿no? Una mujer vestida de sol, con, ¿cómo se llama?, con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza y una luna debajo de sus pies. Entonces, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, las Sagradas Escrituras nos hablan, ¿no?, de la presencia de la Virgen María en la historia de la salvación. El apóstol, ¿verdad?, que estuvo ahora sí en su casa, o el privilegio de tener a la Virgen en su casa, ahora sí que no sé quién cuidaba a quién, ¿no? Justamente él cuidaba a la Virgen, pero lo más seguro es que ella cuidaba a Juan. Pues también nos habla de eso mismo. Su evangelio nos habla desde el principio, ¿verdad? El primer milagro que fue las bodas de Caná, si no me equivoco, capítulo 2, nos muestra la presencia de la Virgen en la historia de la salvación en el evangelio, y cierra también con la presencia de la Virgen, ¿verdad?, en el momento de la cruz y también después de la resurrección. O sea, siempre la Virgen presente en la historia de la salvación. La presencia de María nos viene a enseñar a nosotros de lo que nosotros debemos aspirar como cristianos, debemos buscar como cristianos. La Virgen María nace sin pecado original, no tuvo pecado original por los méritos de Jesús, por el poder de su sangre, ¿sí? Y nos invita a nosotros también, ¿verdad? Pues, bueno, esto yo creo que ustedes sí lo han comprendido, ¿no? O sea, ¿cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? No, la Biblia dice que no. Porque por la ley dice nadie puede agradar a Dios. Tampoco. Por la fe, ¿quién? O sea, ¿cómo es que la salvación había en el Antiguo Testamento? Jesús y los apóstoles, de hecho Pablo hace largas disertaciones sobre eso, diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, que los sacrificios solo eran sombras, imágenes. Entonces, ¿cómo es que se salvaban? ¿Cómo? ¿Cómo era la salvación? Exacto. La salvación siempre ha sido por Jesucristo. No existe la salvación fuera de Jesús. Nosotros creemos en Jesús por lo que hizo. Ellos creían en el Mesías por lo que iba a hacer. En la promesa, en la redención, como era, por ejemplo, desde el Génesis 3:16 está, habrá una mujer, pondré enemistad, ella te aplastará la cabeza, y toda la Biblia, dicen que el buen católico es el que puede llegar a Jesús en cualquier parte de las Sagradas Escrituras. Nos describe la persona de Jesús. Entonces ellos tenían la esperanza mesiánica. Eso era el centro. ¿Cómo? Igual. Y si tú te das cuenta, desde el pecado de Adán y Eva, es Génesis 3:16, antes del diluvio. Génesis 3:16 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Entonces, desde ese momento está la promesa, ¿no? Porque sí había algunos que se condenaban. Jesús mismo nos va a enseñar en el, ¿cómo se llama? El credo nos va a decir, que Jesús desciende a los infiernos a liberar a los cautivos, pero no a los que estaban en el infierno, nos dice la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice aquellos que habían
puesto su confianza en Dios, pero no en los sacrificios. Por eso Jesús venía a decirle a los fariseos, pues no es solo en el sacrificio, sino era lo que representaba el sacrificio, era una esperanza de que algún día iba a llegar el libertador de Israel. Esa era su esperanza. Ellos vivieron siempre con esa esperanza de que algún día, ¿verdad?, Dios los iba a liberar. Es exactamente como nosotros lo creemos. Sabemos que por muy bien que hagamos en el mundo y por muy buenos que tratemos de ser, ¿verdad?, hay cosas que no van a cambiar por sí mismas. Tiene que ser por una intervención directa de Dios, segunda venida de Cristo, para que todo ya se restablezca. Ellos esperaban de esa manera también en el Mesías, sabiendo que Él era el que los iba a liberar. Nada más que ellos, como muchas veces nosotros, ¿verdad?, perdieron el sentido. Ellos pensaban una liberación física, y Jesús venía en primer lugar a hablar de una liberación espiritual. Por eso le va a decir: el reino de los cielos está cerca, ¿no? Entonces, ellos pensaban algo político. Entonces, en el capítulo 3, en el verso Génesis, ya lo conocen, ya no tienen que, si no lo quieren, no la compran. 3:16 dice, perdón, desde antes, 15: pondré perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Desde ese momento se establece la enemistad que va a existir entre el maligno y entre la mujer en general, pero en especial con una mujer. Por eso, ahí es donde viene una explicación por qué Jesús siempre prácticamente se refirió a la Virgen como mujer. No usaba muchas veces el término madre, sino mujer, porque el pueblo de Israel conocía y sabía que iba a haber una mujer muy especial. El pueblo de Israel, conocedor de las Escrituras, esperaba al Mesías, pero sabía que iba a haber una mujer extraordinaria que iba a dar a luz al Mesías. Por eso la profecía de Isaías que dice: he aquí una virgen que dará a luz un hijo. La palabra virgen, allá escrita, también se puede traducir como mujer joven. Entonces, esa palabra hebrea abarcaba todo eso. Nos hablaba de una virgen, una mujer joven, que iba a dar a luz, ¿verdad?, pues al Mesías. Entonces, el pueblo de Israel, conocedor de eso, cuando Jesús se refiere a la Virgen en muchos términos como la mujer mayúscula, se está refiriendo a esa mujer que iba a servir, ¿verdad?, utilizando el término servir en todo su contexto, no como de un instrumento al cual utiliza Dios y deja, sino como algo que va transformando poco a poco, que era ese medio que era la Virgen María. Entonces Dios, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, toma a la Virgen María como medio para llevar, para que Él mismo, ¿verdad?, Jesús, se encarnara en ella y nos salvara. Por eso, en varias ocasiones hemos hablado nosotros, ¿verdad?, del odio, y sobre todo en el Apocalipsis, en el último, del capítulo 12, habla de la mujer y nos habla de la mujer vestida de sol, y que el diablo está en esa espera de que nazca ese bebé para devorarlo. Aunque nos habla específicamente también de la Virgen María, del pueblo de Israel y de la iglesia, también nos habla en esa figura de todas las mujeres que tienen esa capacidad, ¿verdad?, esa gracia de Dios de poder dar a luz. Recordemos que dar a luz no solo es en el sentido físico, que alguien no lo puede hacer, puede ser en el sentido espiritual, no hay problema. Pero el dar a luz es un privilegio de la mujer. Entonces, el exclusivo, como dice Miguel. Entonces, la mujer que da a luz, al final, es el dragón, ¿verdad?, que espera que nazca el bebé, ¿no? Eso nos habla también de todo lo que acontece en nuestros tiempos. El demonio, cómo se ha volcado, ¿no?, sobre el aborto. El aborto es uno de los pecados más graves que clama justicia a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de un asesinato, sino de la manera como se lleva a cabo. Es la misma mamá la cual interviene directamente en ese homicidio. Mamá y papá,
veces es solo la mamá y los demás que intervienen, ¿no? Pero generalmente por eso es horrendo, porque la mujer está llamada no a ocasionar la muerte, sino a dar luz, a dar vida. Entonces el demonio, de una u otra manera, se burla de esta situación, ¿no? Al obligar a una mujer a cometer ese pecado. Decir mujer no me refiero solo a la mujer, sino a todos los que participan. Todos participan de esa manera. Y muchos males en el mundo, y nosotros decimos, bueno, ¿por qué nos pasan a nosotros tantas cosas? Bueno, pues tienen su origen en estos pecados. En estos pecados. De una u otra manera a nosotros nos afecta todo esto. Por muy bien que nos portemos y hagamos las cosas, que se hace, como decía Lucía el miércoles, somos el cuerpo místico de Cristo. Y así como nos toca las cosas buenas que participan los santos, nos toca también las cosas que hacemos nosotros. Entonces, el demonio, ¿verdad?, para destruir la dignidad de la mujer, no solamente ataca al producto, o sea, al bebé, sino que ataca a la mujer misma. Y no solo ataca a la mujer misma, sino que mueve el corazón del hombre a atacar también a lo que para Dios, ¿verdad?, es muy sagrado. El cielo de Dios, ¿dónde está? En el cielo, es el mismo, ¿no? El cielo de Dios es el mismo, ¿verdad? Él está en su mismo cielo. Pero el cielo de Dios en la tierra no estuvo en él mismo, hablando de esa manera, sino que estuvo en el seno de la Virgen. Es el único lugar que podemos nosotros decir, ¿verdad?, que es el cielo de Dios, el cuerpo, ¿verdad?, ahora sí, total de la Virgen María. Él se encarna en el seno purísimo de María. Hace de la Virgen su cielo. Ahí vino a habitar. Dios solo habita en el cielo, no habita en cualquier lado. Entonces, para bajar a la tierra tuvo que hacer su morada entre nosotros. Y la morada específica, ¿verdad?, es la Santísima Virgen. Y luego nosotros, ¿verdad?, luego nosotros participamos de esa morada de Dios, ¿verdad?, pero por las gracias que Dios ha derramado a la humanidad. Y se puede decir sin temor de equivocarnos a través, ¿verdad?, de la Santísima Virgen. Entonces, el cielo de Dios es la Santísima Virgen. Y yo digo, eso ya es cuestión mía, opinión mía, que así como el cielo de Dios es la Virgen María, yo creo que la mujer tiene también como coparticipación de la Santísima Virgen el ser, sobre todo la mujer, el cielo de Dios. Viene el hombre, ¿no?, en ese sentido. Pero esa participación única que tiene Dios de dar vida a través de su palabra, lo tiene la mujer en toda la extensión. El hombre puede dar vida de muchas maneras, pero no a la manera de la mujer, jamás. Entonces, la mujer al dar a luz, ella da a luz, o sea, no es, ¿cómo se llama?, algo espiritual, sino es algo físico, participa de esa naturaleza. Y otra cosa, el demonio no solamente odia la espiritualidad de la mujer, sino también el cuerpo de la mujer. Por eso es que han habido a través de la historia muchos ataques en contra, ¿verdad?, del cuerpo de la mujer. El demonio que con toda su ira ataca el cuerpo de la mujer. Vean ustedes, por ejemplo, como decíamos la otra vez, vas a una gasolinera y lo primero que ves es a una pobre mujer, porque es pobre mujer, que se haya dejado tomar esa foto para que la pongan ahí. Pues si vas a comprar gasolina, ¿qué tiene que ver el cuerpo con eso? O anuncian yogur y no es el yogur que están anunciando. Son cosas que pueden parecer sencillas, pero que el demonio ha utilizado. Y si hablamos nosotros de todas las catástrofes que suceden en el mundo, ¿verdad?, y vemos cuántas cosas malas van sucediendo, todo esto muchas veces tiene su origen en esto, hermanos. Nosotros podemos hablar ahorita muy bonito de la santidad, de la iglesia, pero el problema no es eso, sobre todo en el hombre. ¿Qué es lo que sucede en el corazón? ¿Qué sucede del corazón del hombre? Ahí a donde queríamos llegar hoy. La pureza y la castidad. Podrás hablar muy bonito de Dios. Podrás adorar a Dios muy bonito. Podrás rezar, podrás saber de las Escrituras. Pero si en tu interior
sobre todo los varones, ¿no? Existe todavía esa maldad de ver a la mujer como un objeto. De nada sirve la oración, de nada sirven los sacramentos. Por eso Jesús va a ser muy duro en las relaciones antes del matrimonio. Por eso Jesús va a ser muy duro en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque degradan a la mujer, aunque no nos guste, así es. Y Jesús fue muy duro cuando dijo, aquel que mire con deseo a una mujer, comete adulterio en su corazón. Y nosotros ponemos un paréntesis acá y decimos, bueno, pero si es casado, sí, perdóname, pero Jesús no dijo ahí si era casada la mujer, o que si eso en su mismo esposo. Aún, ¿verdad? Que el esposo mire con deseo insano a la mujer, comete pecado. No lo digo yo, lo dice la Iglesia. Y hay una constitución dogmática del Papa Juan Pablo II que habla, pues a ver qué muchos van a lo mejor dirán, bueno, por eso Pedro dirá, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos casamos, no? Dice, el adulterio del corazón se comete no solo porque el hombre mira hacia la mujer, que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de ese modo a su propia esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón. El problema no es que mires a la mujer, sino el problema es cómo la miras. Dios ha puesto a la mujer en una dignidad tan santa y tan sagrada que sobrepasa nuestro propio entendimiento. Y pobres aquellos hombres, ¿verdad?, que tengan estas intenciones en su corazón, y más pobres aquellas mujeres que lo consientan. Porque acá es de dos. La impureza es lo que más daña al ser humano. Cuando yo estaba estudiando el tema, y veía lo que dice Génesis 3:16, me llamó muchísimo la atención lo que dice Primera de Corintios 3:16 también, para que no se les olvide, ¿verdad? Génesis 3:16, donde nos habla de la Virgen, la pureza, y lo que nos dice Primera de Corintios 3:16, y dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le aniquilará, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Nadie se engañe. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Si esto lo dice el Señor de manera general, lo dice más en especial para las mujeres, por la gran dignidad que tienen ante los ojos de Dios. Son especiales ante los ojos de Dios. Y si aquel te mira con mal deseo, ¿por qué lo permites tú? Tiene dos manos. Y si otro te falta el respeto, ahí no está mal darle una cachetada. Por eso el corazón de la mujer debe ser guardado por Dios. Y la mujer es lo primero que entrega. Dios será muy duro con aquellas personas que, como lo dice la Escritura, como lo dice el Papa, para que no digan que el hermano lo dice, el adulterio del corazón se comete no solo porque el hombre mira hacia la mujer, que no es su esposa, sino, fíjense, aquí está la clave, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de ese modo a su propia esposa, cometería el mismo adulterio. ¿Qué nos está hablando Dios? No, o sea, no puedes mirar a tu esposa. Pues si es tu esposa, te puedes bañar con ella si quieres, y tú puedes bañar con tu esposa, no hay problema. Pero no, el problema no es ese, sino es verla como objeto, verla como lo que no es. Lo que Jesús nos está hablando acá y el Señor nos habla es la intención del corazón, la limpieza del corazón. Y eso es donde nosotros debemos trabajar. Antes de trabajar, por ejemplo, en muchas cosas de la vida cristiana, lo primero que nosotros tenemos que trabajar, hermanos, es la intención del corazón.
que no con intención podemos cometer muchos errores, pero si tu intención es buena, Dios tomará en cuenta tu intención. Pero si tu intención es mala, entonces ¿qué se te va a tomar en cuenta? La obra queda manchada totalmente. Y si hablamos todavía de cosas de pureza y de todo eso, con mucha más razón. Dios nos recuerda el día de hoy a través, y por favor léanlo, está muy hermoso, así se llama el adulterio en el corazón del Papa Juan Pablo II, es una hoja, ahí se los manda Miguel, ahí les va a poner el link, léanlo hermanos, bendito, todas las mujeres. No, el hombre no le está permitido mirar hacia la mujer, no es así. A la esposa se le ama, se le respeta. Y mujeres, no entreguen su corazón a cualquier, sobre todo a las jóvenes, no entreguen su corazón a cualquier de la costumbre, no lo hagan. Aunque se diga católico, aunque se diga cristiano, no es así. ¿Cómo te trata? ¿Cómo te trata ese hombre que está junto a ti? No porque te regala cosas, te lleva a cenar. No, eso son mentiras, eso no es de cualquiera. ¿Qué es lo que hace por ti? Te da tu valor como mujer. Te respeta ante tu familia, te respeta ante los demás, pero sobre todo te respeta cuando estás a solas con él. No vas a evitar que eres tú la que sonsaca al pobre, ¿no? Puede suceder. Ahora, esto no es cuestión nuestra, no es cuestión de moralidad. Los moralistas enseñan esto como algo seco. Esto no es cuestión de moralidad, es cuestión del designio de Dios. Porque Dios ha llamado esa actividad santa. Jesús pudo haber elegido la manera que quisiera para venir al mundo y eligió una manera y la santificó. Y la Virgen María aparece en la historia de la salvación como la que remedia lo que Eva hizo. Dice la Biblia, ¿verdad? El pecado que por culpa de Adán entró, lo remedia Jesús. ¿No? Siempre. Pero aquí la que empezó el problema fue Eva. Cierra esta historia, es María. Cierra todo esto, es nuestro Señor. Y nos viene a pedir eso. ¿Cuántas veces los jóvenes luchan contra los deseos y todas esas cosas? Y no los tan jóvenes, ¿no? Y viejos rabo verdes, ¿verdad? Y viejas rabo verdes también, de todo en este mundo. Pero, ¿cómo se lucha contra eso, hermanos? Yo he escuchado tantas cosas que la gente dice, no, rézale a la Virgen, lea, ora, bendita sea tu pureza, ¿no? Ahí ves a los pobres muchachos de verdad, bendita sea tu pureza eternamente. El pecado sí, o sea, la tentación sí, ¿no? La tentación no es pecado, ¿me aclaro? ¿No? Rézale a la Virgen, reza el rosario, y nos volvemos de tanta rezar, que no es eso. Yo le decía, me hacía entender el Señor, la única manera de vencer eso es entrar en comunión con Dios. Es lo único. Porque Dios es santidad, es pureza. En el momento en que yo entro en comunión con Dios en la oración, en el momento en que recibo los sacramentos con disposición de corazón, aunque no esté rezando exclusivamente por la pureza, Dios comparte su naturaleza con cada uno de nosotros. Dice el mismo libro, la Primera de Corintios, capítulo 6, (6, 18). Huid la fornicación, dice. Cualquier pecado que cometa un hombre o mujer, fuera de su cuerpo queda. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que habéis recibido de Dios y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Es muy clara la Escritura. Vuestro cuerpo, si te han bautizado, has aceptado a Jesús, es del Señor. No hay discusión. Y si es del Señor, ¿verdad?, le pertenece al Espíritu Santo. Y acá hay un misterio muy grande. Todo pecado queda fuera del cuerpo. Pero el que comete la fornicación es más amplia, ¿verdad? El adulterio
Vemos como Jesús y el Papa Juan Pablo II hablan adulterio del corazón, a diferente del adulterio de carne, vamos a llamarlo así. Hay adulterio del corazón, y la fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. Toda relación sexual fuera del matrimonio. Todo eso. Y los besos apasionados, también fuera del matrimonio. Por la iglesia, también. Entonces, todo eso se sale, ¿verdad?, de lo que realmente nosotros debemos vivir. Y creemos nosotros que a veces el Señor nos pone eso para fastidiarnos la vida. No es para fastidiarnos la vida. Los filósofos de ahora dicen, Dios nos da la sexualidad y luego nos exige que no. No, no es eso. No es eso. Es que el hombre lo ha tergiversado todo. Y Dios nos muestra el camino correcto. Tiene un objeto la sexualidad y el catecismo habla extensamente de eso. O sea, es unitivo, como dice Miguel, y procreativo también. No está mal disfrutar de la sexualidad. Claro que no. Bendito Dios que la puso en el hombre y en la mujer. Pero en el camino que Dios indica, porque la sexualidad es reflejo del amor de Dios hacia su criatura. Y cuando nosotros cometemos pecados contra la sexualidad, ofendemos a Dios en lo más profundo de su ser, porque nos degradamos como seres humanos y ofendemos y escupimos a la cara a aquel que nos creó con esa dignidad. Por eso el demonio se va en contra de la mujer. A través de la historia, la mujer es la que más ha sufrido, así lo sigue haciendo hasta ahora. Y como el hombre medio menso, o sea, el varón, ¿no? Ya ves que le dieron para comer el fruto prohibido, y dijo que sí. Le pone ojos bonitos y dice que sí. Pues ¿qué sucede? Continúa esa misma historia. Continúa eso. Le pones a un varón una imagen, como decíamos, ¿no?, de una mujer allá en la gasolinera y va a comprar en esa gasolinera, aunque no te den el litro completo, ¿no? Pero para refrescar tu media y basta. ¿Cuántas cosas? Entonces es una manipulación que existe. ¿Pero para qué es eso? ¿Para qué? No es solo, no se queda en la imagen, hermanos, eso todo el mundo lo sabe porque todos hemos pecado, hombres y mujeres, en cuestión de pureza. Una vez que una imagen se queda en la cabeza, quítatela. Quítala. Arráncala a ver si cuánto tiempo te va a llevar a quitarla. Es muy difícil. Entonces el hombre como la mujer, sobre todo los que decimos que servimos a Dios, tenemos que romper con todas esas cosas, hermano. Y no coquetear en lo absoluto con eso. ¿Cuántas veces nos sentimos seguros, verdad? ¿Cuántas veces en el Face o en cualquier cosa de dinero hasta pones tu mano a ver hasta dónde? A ver, esta muchacha está guapa, pero vamos a ver si tiene ropa. No te empiezas a bajar más tu mano, ¿no? A ver, así tiene, ¿verdad? Ya tiene ropa, pues sí puedo verla. No, hermano, esas cosas hay que cortarlas. No porque tal vez lo veas, es que yo no inocentemente, sino, pero vamos a suponer que sí, que seas tú una divina paloma, lo puedes hacer, pero el problema es que esa imagen se queda. La imagen se queda y luego da mucho trabajo para que salga. Hay un caso que estuve escuchando hace unos días de un sacerdote mexicano, ¿verdad?, que le llevan una señora, fíjense esta historia, una señora de iglesia, una mamá, buena esposa, el esposo, buen esposo. Creo que ella cantaba en el coro, no sé si era el catecismo, comulgaban, rezaban, todo. Era ejemplo de la comunidad. O sea, ejemplo, fíjense, ahí puede ser, ¿cómo se llama? La trampa de Satanás, ejemplo de la comunidad. Contento el padre, todo muy bien. ¿Qué sucede? Que aquí está interesante esta historia, ¿no? Hay un psiquiatra que es ateo completamente. Bueno, en fin, vamos a hacer largo la historia. El caso es que esta señora empieza a tener convulsiones de la noche a la mañana. Nunca había convulsionado, empieza a tener convulsiones. Ya saben, como ahora está de moda el celular, con su esposo muy caritativo, ¿verdad?, ayudándola, le toma, lo llama
tiene todos los registros porque le tomó todas las grabaciones de su esposa, ¿no? Siempre las esposas, ¿verdad? Está convulsionando, se para, pues ya hasta cuando empezó a llamar la atención es cuando hay un altar en su casa, se hinca delante del altar, luego lleva, ¿verdad? Se levanta la bata hasta acá, y le muestra el abdomen a su esposo, y aparece acá un pentagrama, pero no pintado, así resaltado en la piel, ¿no? Y con signo tenía como una paloma, como el Espíritu Santo, atravesado con una flecha. Entonces, le llevan a esta mujer, ¿no? Llevada al padre, el padre que es un hombre muy sabio, dice primero que la lleven al psiquiatra, ¿verdad? Y es muy abusada, hay que copiar lo que decía el padre, le decía el doctor, a ver doctor, ahí le estoy mandando una psiquiatra muy evidente, le estoy mandando a una paciente, por favor, dígame qué enfermedades tiene, pero me las enumera con nombre. No idiopáticas como acostumbran a hacer el doctor, no saben cuál es el origen, entonces no se sabe el origen. Entonces decir, ahí pónganos el nombre para que yo sepa de qué estamos hablando. El doctor le pone algunos nombres, tiene esto, tiene lo otro, tiene esto, tiene esto. Pero cuando ve cosas que él no puede explicar, sobre todo cuando llega esta mujer, y la está atendiendo en la parte de abajo, le dice al psiquiatra, le revela cosas íntimas, ¿no? De su vida íntima, y le dice, pero con esa mujer que está arriba, le dice, preparándote huevo para que comas y que no es tu esposa. Entonces el psiquiatra así como que colapsa, ¿no? Y este como lo sabe. Entonces habla el padre, ese padre que es mejor ve a usted, yo no sé qué es, ¿no? Entonces ahí ese es el campo de usted, ¿no? Entonces ya el psiquiatra lo miedo. Y también cuenta el padre, ¿no? Que en muchos casos consulta al obispo, le dice, porque el derecho canónico dice que cuando va una persona que no es creyente, ¿no? Se le debe dar parte al obispo. Entonces el obispo le dice el padre, le cuenta, no, señor, fíjese que le iba a venir a ver, dice. Es otro caso, ¿no? Uno no creyente, porque eso dice, iba a venir a ver por un caso de una posesión, porque pues, me dio miedo, y dice el obispo, no me los tragas, a mí también me dan miedo, bien valientes soldados de Cristo, ¿verdad? Pero así es, a todos nos da miedo, no crean que no, a todos, no el problema de ver una liberación, sino que hay cosas que no vemos nosotros, pero que se desenvuelven en esos. En fin, no lo dije en sentido despectivo, entonces, esta mujer, ¿cómo se llama? Ya no puede entrar a la iglesia, deja de desatender otros padecimientos, cuando se da cuenta que puede haber un problema de posesión, ya no siquiera de influencia, sino de posesión. Y empieza, ¿no? El estudio. Es ahí donde entran también muchos los laicos. El trabajo de los laicos, no, o sea, el exorcismo no es exclusivo del sacerdote, él hace las oraciones, pero el trabajo del laico tiene mucha fuerza. Entonces, en una de las oraciones, llega y le dice esta mujer al hermano, ¿no? Al hermano que acompaña al padre, le dice, hermano, ¿estás casado? Le dice, sí. ¿Será que yo pueda platicar con usted unas cosas? Entonces el padre, no, pero con usted, me da pena. No, y llega como medio sospechoso, ¿no? Pero platica. Entonces ella le dice que lo que pasaba, decía que su esposo era adicto a la pornografía. Yo ya no les voy a contar otra parte, ¿no? Porque son ciencias escrupulosas. Era adicto a la pornografía. Entonces ella se sentía muy mal por eso, pero aquí viene el chiste. No confesaban eso. Pensaban a lo mejor que no era pecado. Como son esposos, entonces a lo mejor, no sé si lo hicieron con culpa o no con culpa, pero la señora se daba cuenta que algo estaba pasando, se sentía mal con Dios. Entonces ella dice que en la fiesta de la Divina Misericordia, que ahora Dios le dice, Señor, ayúdame, quiero salir de esta situación, ayuda a mi esposo y me ofrezco por él. Ahí está la palabra clave, se ofrece por él. Dios rescata. Una historia que acaba muy bien, o sea, Dios rescata el matrimonio. Entonces nosotros también, hermanos, no a ese grado, tal vez, pero sí podemos tener una doble moral. Analicemos nuestra vida, nuestra conciencia con toda sinceridad, que no nos asuste lo que creemos, lo que sentimos o pensamos con las inclinaciones que tenemos. Eso no es motivo de susto, eso es motivo de realidad. Y toda esa historia mía, todo eso someternos a los pies de
Jesús. Dice el apóstol Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde proceden guerras y contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestros deseos de placeres que luchan en vuestros miembros? pues ahí nacen todas las contiendas y pleitos de lo que hay en nuestro interior, hermanos. Hay que sacar todo eso. ¿Cómo? Solo Dios lo puede hacer. Yo conocí a un muchacho, ¿verdad?, en la cárcel, que era obligado desde niño, hermanos. Creo que tenía el niño 3 años, 2 años. Veía películas pornográficas porque su papá lo obligaba. Le decía, siéntate acá, vamos a verlo, porque te hagas hombre. Y eso a nosotros nos escandaliza, pero es una realidad. A lo mejor sucede más de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Cómo creen que va a vivir esa persona? Con un daño terrible. Esos pecados no se salen del cuerpo tan fácilmente. Entonces, hermano mío, tú que estás en la casa de oración, que estás sano, porque sé que estás sano mentalmente, no estamos tan muy sanos, pero ahí vamos, ¿no? Y espiritualmente y todo eso, puede que existas en tu corazón, no pierdas, olvídate los demás, de juzgar a los demás, preocupa por ti. Pídele a Dios que vaya sanando todo eso. O vuélvete a la oración, pídele al Señor, Señor, sana mi mente, sana mis ojos, sana mi corazón, y Dios lo hace. Dice la Biblia que Él viene a liberar los cautivos. Porque si nosotros llevamos una vida cristiana aparentemente buena, santa, pero en nuestro interior se están gestando todas esas cosas, y lo peor, estamos abriendo nosotros puertas a eso. Entonces, no, nuestra vida cristiana no sirve, se vuelve en contra nuestra. Estoy hablando de los pecados, no de la tentación. La tentación está presente siempre, y cuando se resiste a la tentación, eso se convierte en virtud, es pecado. Pero no consintamos en nuestra vida una doble moral. Luchemos por eso. Por eso el mal se ha infiltrado, dice el Papa, no sé si fue Pío VI, en las grietas de la iglesia. El humo de Satanás ha entrado, y nosotros denominamos cultos satánicos, diablos. No, hermanos. La moral de la iglesia ha sufrido, y no es oculto a los ojos de nadie. Cada escándalo que se ha dado dentro de la iglesia católica y en la iglesia protestante también, seguramente, ¿verdad? Eso es algo general, y no solo en la iglesia protestante, en las familias, y no solo en las familias, en nosotros. Es donde el demonio se ha infiltrado, pero mira, despacio, bonito, y nosotros le abrimos las puertas. ¿Quieres tener una mente sana, un corazón sano? Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas. Porque todo pecado, dice, que se comete queda fuera, pero el que peca con fornicación o de ese tipo se queda en el cuerpo. Apliquemos esto a, como decía la predica de Lucía, todos somos el cuerpo de Cristo. Si abrimos esto como iglesia a las mentiras del demonio, pues imagínate cómo va a quedar la iglesia. Aunque resistirá porque es de Dios, pero cuánto daño puede ocasionar. Entonces, luchemos contra eso. Luchemos, esa es una lucha que hay que tener todos los días, porque no es fácil. Y les digo una cosa, hermanos míos, yo lo he pensado, no creo que sea tan dura esa lucha, es difícil. El problema no es la lucha en sí. El problema es toda la influencia que tenemos, que la hace más fuerte todavía en nosotros. Yo le abro las puertas a ciertas telenovelas, por ejemplo, que no estoy viendo nada mal. Eso es lo que yo no estoy viendo nada mal. Ese es el problema.
Ahora ya no puedes comprar ni el periódico, ver el periódico. Y hay unos católicos, ¿no?, que ven semejante periódico que por de la catedral otra vez entra una señora que va a ver el periódico. O sea, no voy a decir nombres. Entonces, ¿dónde está el cuidarnos a nosotros mismos? Dice huir de la fornicación, dice la Biblia. Huir de ella, no la enfrentes directamente porque te va a ganar, por muy santo que seas. Huye de eso. Tal vez parece muy exagerada esta prédica, pero es la realidad. Realmente la batalla sincera, si no tuviéramos toda esa influencia en la mente, en el corazón, a través de las películas, a través de esto, la batalla sería más fácil. Pero el demonio ha hecho más fuerte esto. Y si tú te das cuenta, hermano, basta con ser, ahora sí que ni siquiera necesitas ser especialista en esto. ¿Contra quién se va todo eso? Contra la mujer. Contra la mujer en especial. Contra la mujer. Entonces, hermanas, no se dejen ofender por nadie. Dios le dio dos manos grandes hay veces, de ida y vuelta, ¿verdad? Pero sin ningún reparo, sea quien sea. Ahí sí no hay ni respeto, ni dignidad, ni orden, sacerdote o no sacerdote, laico o no laico, quien sea. Porque no está en juego, hermanos míos, solo una persona, sino está en juego la humanidad. Toda la iglesia está en juego. Participamos de eso. Y nosotros, varones, no consientan eso en su corazón. Dice uno, no es posible ver a la mujer limpiamente. Pues yo les doy mi testimonio, yo digo que sí. Yo de verdad no lo digo con yo presumo, no. Pero de verdad yo no veo, por ejemplo, en una mujer más que lo que es. Una hermana, una mamá muchas veces, una hermanita. A veces me preguntan, ¿le dicen la ropa? Que la verdad no, porque no veo su ropa. O sea, sí se puede, hermanos. Sí se puede. Yo la otra vez estaba platicando también con el doctor, me decía él que, ¿verdad? O sea, con limpieza se puede ver a una mujer, no pasa nada. Yo sé que podemos decir para los jóvenes es más difícil. No es más difícil. Para el que tiene 15, 16, 17, para el que tiene 50. No es más, es lo mismo. Si no, pregúntele también a una señora, a una muchacha, es lo mismo. Es lo mismo. Pero ¿qué hay que hacer? Quitar todas estas cosas que nos hacen mal. San Pablo lo dice. No, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Porque el pecado es así, por eso decíamos la otra vez, no es decir uno, dice la Biblia, ¿no? Como dice mucha gente, ay, caí en el pecado. ¿Cómo vas a caer en el pecado? O sea, no pienses tú caíste, no cae uno en el pecado. Se desliza en el pecado, dice la Escritura. Poco a poco, así bonito y de lindo, ahí te vas. No caes en pecado, no tienes, no caes en un hueco. Esa idea tenemos de caer en pecado. No, te vas a caer así del infierno, eso sí. Pero en el pecado no cae uno así, hermano. El pecado lo dice la Biblia. Concibe luego al pecado. Primero entra poco a poco, bonito y todo. Y ahí llega uno, entonces, y no caes, te deslizas en el pecado. No me acuerdo de la cita bíblica, esa la voy a dar después. Pero no cae. Cae en pecado. ¿Cómo vas a caer en pecado? No piensas, también te caes, no cae. No es así. O sea, se usa ese término, pero no es caer como tú tuvieras en el me cae. No. El pecado, poco a poco ahí te vas. Poco a poco. Sí, Mario. Este tema me parece muy importante porque es triste de hablar con la verdad en el trabajo, ingenieros, arquitectos, por uno, empiezan todos. Hay uno que trabaja, departamento, empieza a mostrar, no sé si Facebook, imágenes de muchachitas, y se empezó a interesar uno, después dos, tres, cuatro, y hasta los católicos. Yo por mi parte, no, pero de repente voy escuchando lo que dicen, y solamente por escuchando el espíritu de entra, y de repente, ¿por qué no decirlo? Me entra una curiosidad, quiero verlo, y digo, en el nombre de Jesucristo, rechazo todo este sentimiento que nos escribe, lo mando.
¿Y dónde va uno? Voy a una piscina que tenga que tener a unos ingenieros. Ya antes había al menos un respeto a la secretaria. Si eso se respeta, ves lo que están viendo en la computadora y todos están observando. Y es una lucha. Si para nosotros que estamos en las cosas, constante, es una batalla diaria, del periódico, lo que es tus amigos, ¿sí? Entonces los jóvenes, yo les invito, es como dice, cerrar los ojos a estas cosas, cerrar tu corazón, cerrar tus labios, de no entrar ni siquiera en chismes en todo ese sentido. Cuidadito, ¿sí? Y mucho menos oír, porque aunque ustedes no estén participando, si están escuchando, ¿sí? O solamente escuchar, entra ese espíritu. Así es, hermanos. No nos dejemos vencer. El demonio es muy astuto. No, mira, les voy a contar. Hagamos una pausa acá. Entonces, luchemos, hermanos, contra eso. Sí se puede. La lucha contra la fornicación y las malas, ahí lo dice la Biblia. Huye. No te enfrentes a ella. No te pongas a convertir a las mujeres, ¿cómo se llama? A las mujeres de ropas flojas. No lo hagas. Para eso hay mujeres que trabajan en ese ministerio tan difícil. No, pero no puede. Puede ni debe. Hay cosas que no se nos permiten. ¿No? Tampoco ministerios que vayan a ayudar a las señoras, ¿cómo se llama? Viudas o divorciadas, solo para la conversión. No, varones, nada de eso. Mujeres o matrimonios. Hay que cuidar esos detalles con mucho tacto. Porque el diablo es astuto. Mira, hermano, es por tu bien. Porque una vez que entra eso en tu mente, yo he escuchado mucha gente que dice eso. ¿Por qué lo hice? No con esas palabras. Pero, ¿por qué lo hice? Si una vez que ya lo vi, ya está allá, ahora sácalo. ¿Quién lo dice la Escritura? Todo pecado queda afuera. Ese pecado queda dentro. Entonces hay que hacer mucha oración, mucha renuncia, pero sobre todo te invito a pasar tiempo con Dios. Deja que Él comparte esa naturaleza divina y te vas a dar cuenta que eso va a ir quitándose poco a poco. Ahora sí, piden mucho a la Santísima Virgen. Ha habido santos, tanto hombres como mujeres, castos, santos, que guardaron la pureza hasta el extremo. Sí se puede. Sí se puede. Es cuestión, ¿verdad?, de luchar. Yo les contaba de ese muchacho que fue obligado por su papá a ver todo eso. ¿Cuánto trabajo le dio salir de eso? No sé cómo quedó, no sé qué sucedió. Cuánta oración, cuánto todo es muy difícil. Y lo peor de todo, que estos pecados, lo dice la Escritura, llegan a la destrucción de la persona. Y no solo a la persona, de las familias. Gente que dice, pues, no importa un pecadito antes del matrimonio o un pecadito, perdóname, esto va a afectar a tu matrimonio, eso va a afectar a tu vida familiar, eso va a afectar hasta a tus hijos. A menos de que en este momento renuncies, le pidas que la sangre de Cristo sane, libere, todo eso sí. Pero ¿para qué nos buscamos más problemas? Suficiente hay, aunque hayan tantas cosas en el mundo, como para que nuestra vida suceda. Entonces, hermanas, en el nombre del Señor, recuerden eso. La gran dignidad que tienen. Son hijas de Dios en toda la extensión de la palabra. Nadie les puede quitar ese lugar que tienen. Primero, dense a respetar. Dense a respetar. Como decía Mario, ni con malas palabras no consientan en su corazoncito, ¿verdad?, o en su cabeza cosas de doble sentido cuando pues, lo están diciendo allá y dice uno, bueno, ¿qué hago? Me da medio risa lo que dice. Bueno, pues ríete, ya lo escuchaste, pues ya que hay modo que te controla, ríete ya. No lo hagas en público, nada más para no dar mal testimonio, ¿verdad? Pero pídele al Espíritu Santo en ese momento, Señor, purifícame,
Sáname, que esto no se quede en mí, que no se quede. De verdad, es muy importante esto. Porque es cierto, en las comunidades como en la iglesia van a haber muchos problemas, pero son externos, se solucionan. Pero cuando eso hay en nuestro corazón, hermanos, te da muchísimo trabajo que la gente salga de eso con un gran problema. Y jóvenes, no es esto, de San Miguel, es para que los muchachos se desanimen del matrimonio. No, al contrario, es para animarnos a que el matrimonio es eso, un sacramento y una vocación. Y si nos vamos, y si se van a casar, a hacerlo como debe de ser. Como dice acá el apóstol Pablo, todo está permitido, bueno, en el matrimonio no todo tampoco, pero no todo conviene. Y te aseguro una cosa, vas a ser completamente. Porque el que ve a una mujer con deseo es una persona que no se valora tampoco a sí misma. Y si ves que te ven así y es tu novio, déjalo. Déjalo. Ahí te buscarás a otro mejor. Si tu novio te ve con malos deseos, te toca, déjalo. Acá huye, es fornicario, huye de él. ¿Verdad? Huye de él, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Huye de él. Huye. Porque a la larga lo vas a pagar. Tú y él y tus pequeñitos. ¿Qué culpa tienen? Hermanos, la actividad del matrimonio es lo mejor, aprovechando que nuestros hermanos cumplen sus 27. ¿Cuántos? 36, a la hermana está quitando. 36 años de matrimonio. Santo matrimonio. Entonces, oremos por eso. Y hermanas, sobre todo la mujer, hay que orar. Los invito a todos a orar, varones y mujeres, por los pecados del aborto. Dios va a castigar a la humanidad como nunca la ha castigado por ese pecado. Y no digas, yo no tengo la culpa. No digas eso. Haz oración mejor y ya. No preguntes, tengo o no tengo culpa. Haz oración. Pídele a Dios misericordia. Recuerda, formas parte del cuerpo. Si el cuerpo se enferma, un miembro se enfermó, todos lo sufren. No solo las cosas buenas. No, así los sacramentos. Te voy a confesar. Gloria a Dios, Dios le da gracias. Pero cuando una parte del cuerpo se enferma, hay células reparadoras en el cuerpo, ¿no? Y mueren esas células reparadoras, reparadas, células blancas, ¿no es cierto? Los leucocitos, ellos son los que se encargan, ¿verdad? Tienes una heridita y trabajan, y todo eso. Hay cosas, ¿no? Un montón de células, de plaquetas, células blancas que mueren reparando el cuerpo. Y después dice uno, ¿qué son las almas víctimas? Exactamente eso. Son leucocitos espirituales, que cuando sucede algo en el cuerpo, algo está mal, las almas víctimas mueren muchas veces, se sacrifican reparando ese cuerpo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué esperar a que nos llamen a ser almas víctimas? Mejor, Señor, acá te ofrezco lo que yo tengo, antes de que me lo exijan. Aquí está. Hago oración, hago penitencia, recen por las mujeres, por todos, sobre todo por las más pequeñas. Recen, pídenle a Dios. Podemos ver nosotros mucha maldad. Hay terribles videos en el internet de estas mujeres feministas que apoyan el aborto, y tú dices, te da coraje, y tú dices, ay, habrá alguien que diga maldita, pero no lo digas, no maldigas. Al contrario, son personas engañadas por el demonio. Hay que ver a la persona, no el pecado, y decirle, Señor, ten misericordia de esa pobre persona. Ayúdala. Quien quita y se convierta. Ha pasado. Entonces, oremos por eso, hermano. No estamos ahora sí en otro pecado muy grave, es el secuestro. Atenta contra la dignidad del ser humano. Todos esos, las drogas, esas enfermedades nuevas, bulimia, anorexia, esos que se cortan, ¿cómo se llaman? Se cortan, ¿no? Todo eso es terrible,
Es el odio de Satanás que ahora, ¿verdad?, está actuando para destruir al ser humano. Pidámosle pues a Dios que tenga misericordia de nosotros ahora que acabamos de celebrar esta fiesta tan grande de la Virgen María. La Virgen María asunta al cielo en cuerpo y alma. No pecó, decíamos en el programa de ayer. No es justificación para, claro, la Virgen nació sin pecado, y yo como nací con pecado voy a pecar. No, es lo mismo. La Virgen fue librada del pecado original, pero se conservó intacta su libertad y su voluntad. Nosotros no fuimos librados del pecado original, pero en el momento que lo vimos se nos quitó por completo. Se nos quitó. Y cuando te confiesas, haces una buena confesión, sales blanquito de ahí, eres lleno de gracia. Desaparece el arcángel Gabriel, te puede decir lleno de gracia o llena de gracia. Entonces no hay justificación. Luchemos contra el pecado. Esa es nuestra lucha, contra el pecado, contra el demonio. Luchemos, hermano, de verdad. Y seamos puros, castos. Todos lo podemos hacer, todos. Todos tenemos que luchar todos los días contra eso. Todos, sin excepción. Ahí es donde aplica la parábola de Jesús. Parábola no lo vayan a hacer. Donde dice el Señor, si tu ojo derecho te hace pecar, ¿verdad? Quítatelo. No te vayan a venir tuertos el miércoles. No. No es eso. No es eso. Cierra tus ojos. Es que fui al cine y de repente apareció una imagen. No, cierra tus ojos. No pongas tus dedos abiertos, ¿no? En un momento de terminar esto, no. Puedes. No está prohibido ir al cine. Anda. Ve una película sana. Una película, es pecado ver películas de terror, pero no es pecado, a ver conjuros de que van a ver que va a salir pronto, lo que quieras. Pero cuando salga algo malo, si tú no lo sabes, ahora no sabes, tú cierras tus ojos delante, ¿verdad? Gracias a Dios, yo tengo acá unos ángeles guardianes que me ayudan mucho en eso, se lo agradezco. A Miguel, a Ron y a Julián, ¿verdad? Que antes de que, la verdad, es bueno. Antes de que yo vea una película, ellos me dicen, hermano, sí la puede ver. Pero así, ellos son así exageradamente, de que no tenga pero ni besos. O sea, un beso ya fuera de lo normal. En tal minuto, o cuando usted vea un coche rojo, usted cierre sus ojos y cuenta, ya, perfecto. Es una ayuda, de verdad, a mí me ayuda. Yo veo la película y de repente, cuando cierro mis ojos, pasa, ya está. Esos son los buenos amigos. Claro. Entonces, sí, María. Muchos pensamos, Julio, que a través del bautismo nos quitaba el pecado de los padres. También. Curación de cortar ancestros, hasta dónde abarca ese bautismo, el pecado que nos quita, ¿no? El pecado es quitado totalmente y las consecuencias, que es la muerte también. O sea, incluso, bueno, a ver, aquí si lo tomas literal es una herejía. La consecuencia no se quita como es la muerte, nos vamos a morir físicamente, pero espiritualmente no, nos vamos a vivir la vida eterna. Ahora, las consecuencias, vamos a decirle ahora, no sé cómo decirlas, físicas o mentales, muchas veces permanecen. Te voy a poner un ejemplo. Es como un enfermo, ¿verdad?, que haya tenido relaciones fuera del matrimonio y se enfermó de SIDA. Esa persona se confiesa, hace una buena confesión, Dios le perdona el pecado. Se va al cielo, se muere ese día, pero se va con todo y chanclas. Pero puede ser que Dios no le quite la enfermedad, que también es un medio de reparación. Puede ser que Dios sí, pero si Él dice, no le voy a quitar esta enfermedad, la persona tiene el padecimiento, pero se va al cielo. Eso es lo que sucede con el bautismo. Dios nos quita todo lo que es pecado, no hay pecado. Lo que queda muchas veces son las raíces de iniquidad, y las raíces de iniquidad hay que cortarlas. Eso la familia, los papás, nosotros. Por eso es muy importante que los jóvenes, tanto varones como mujeres, oren por sus futuras esposas,
A mí me da ternura a los jóvenes, ¿no? Cómo aman y defienden a su futura esposa. Ahora yo digo varones porque convivo más con ellos. ¿Cómo aman? ¿Ni la conocen? No sé qué, ay, no, pero bueno, mi esposa, cuando me case, oye, ni existe todavía, o sea, no sé ni cómo es, pero ya la defiendes. Entonces, así como se defiende, se piensa en una futura esposa, es necesario hacer oración. Muchas cosas se evitan de esa manera. Ahora, cuando nosotros nos casamos, bueno, te casaste o lo que sea, y no eras católica, no hay problema, este es el momento. Pero ¿cuántos problemas les podemos evitar a nuestros hijos? Ahora que lo sabemos. Así que los jóvenes oren al Señor, no hay que desesperarse, es hacer oración, Señor, mira, por favor, todo lo que trae aquella de su familia, pues córtalo de una vez, y lo mío, pues también, Señor, quítalo. Y corta todo eso, Señor, ¿verdad? Y corta también todo lo malo que hay en mi vida. Ahora, cuando yo me caso, no tengo que cargar las consecuencias de lo que son mis papás, pero no con desprecio. Los papás cometemos pecados y hay veces como cualquier persona, y hay veces sin saberlo y también pues son cosas que se pasan, ¿no? Entonces, bueno, y no solo pecado, hermano, hasta las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades hereditarias hay? Pedirle a Dios, sana todo eso, Señor. Sana todo eso. Mira, aquí está medio, allá medio loquito, sánalo también para que cuando mis hijos nazcan sanos, traigan esas locuras. Sáname a mí, sobre todo la persona. Miren, hermanos, de verdad, no se desesperen cuando se casen y todo. Van a vivir perfectamente bien, con sus problemas naturales de la vida. Eso sí, no libra a Dios de eso. Pero, bien, hagamos eso. Entonces, hermanos, no se desanimen. No es para que no se casen, al contrario, para que se casen y sean felices. Muy felices. La vida ya es suficientemente complicada como para que carguemos con otras cosas. El joven que desea con toda limpieza de corazón algún día formar una familia, enamorarse, disfruten esas etapas en la vida. Pero como deben ser etapas de la vida. Eso, la etapa con sus respectivos, ¿cómo se llama? Actos que lleva cada una. Primero la miradita, después, ¿verdad? El dedito, ¿verdad? Ay, la pluma, como que no la medio toqué, ¿no? Se disfruta muy bien. La llamadita, porque vemos nada de altas horas de la noche, lo normal, ¿verdad? La visita, todas esas cosas que son muy hermosas, hay que vivirlas. Entonces, disfrútenlo, pero con un corazón sano. El único que puede dar ese corazón es Dios. No digas, es imposible, como dijo Pedro. No, Pedro dijo, ¿verdad? Entonces, Señor, ¿quién puede salvarse? Dice Pedro, cuando les estaba hablando de eso. Y Jesús le dijo que es imposible para los hombres, pero no para Dios. Entonces, no te trabajes, no. Dios todo lo puede con sencillez de corazón. Vamos pues a darle gracias a Dios. Y hoy de manera especial, pues vamos a pedir por el matrimonio de nuestros hermanos, ¿verdad? El doctor Miguel y su señora esposa, nuestra hermana Maru. Un aplauso. Y a sus pequeños hijos, Silvita, Miguel, Rodin y Pantón, Julián. Muy bien. Vamos a pedirle al Señor por ellos. Le pedimos a Dios por nuestros hermanos, para que Dios conserve su matrimonio en santidad, que les vaya bien en todo lo que enfrentan, y incluimos en esta oración a todos los matrimonios de la casa de oración, a Juan, a Melba, al doctor Jorge, a doña Jade, doña Gloria, don Héctor, ¿verdad? ¿Me escapó? Entonces, que Dios los lleve de su amor y de su misericordia. Que el hermano José, que no vino de su esposa, pero vino su hijo, Gustavo y Aurora, que no están presentes, los papás de Valeria, de Jesús y de todos los que Dios los lleve de su misericordia. Muchas felicidades por sus 36 años de matrimonio. 36 años de matrimonio. ¿Y qué fácil se dice? Entonces les pedimos por ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos deseamos también a Vanessa y a Ernesto, que por favor también ténganlos en sus oraciones. Jueves, ¿verdad? Fue aniversario de la muerte de Vanelli. Primero nos pidieron el favor de ir al cementerio ya tarde, así que no se pudo avisar a nadie, muy rápido y todo. Entonces pidan mucho por ellos, para que Dios les dé la paz. Muy bien, nos despedimos de todo lo que nos ven.